Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Esta parte, aquí vamos a hablar sobre el abordaje del paciente. Entonces, estando ante la sospecha de un paciente body packer, se debe confirmar y siempre apuntar a ello, tanto por las complicaciones de salud que conlleva como por las implicaciones legales de esto. Entonces, es muy, muy importante manejar como un protocolo de abordaje del paciente, ya que de eso pues, va a depender el éxito en el cuidado y o tratamiento pues, de nuestro paciente. Entonces, vamos a tener unas consideraciones, aproximadamente son 3 consideraciones previas al abordaje del paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un paciente que está expulsando un cuerpo, no es recomendable, bajo ninguna circunstancia, poner en la historia clínica es positivo para X o Y sustancia, ya que eso no es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad de medicina legal. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi paciente estaba transportando cocaína y resulta que no era cocaína, sino que era marihuana, pues el problema legal en el que me voy a meter es muy grande, porque probablemente el abogado le va a echar la culpa a usted de que le estaba inculpando de una cosa que era incluso más grave, porque pues, supongo, yo no lo sé, no, la verdad no leí sobre eso, la ley cae distinto según la cantidad y tipo de droga. Entonces, lo correcto es colocar en la historia clínica únicamente paciente, por ejemplo, si ya le hicieron los rayos X que muestra cuerpos extraños o que ha tenido expulsión de cuerpos extraños, pero no indicar la sustancia. Ahora, si le realizo una prueba de orina y dio positivo para alguna sustancia, eso sí se puede colocar porque eso es demostrable, pero con respecto al contenido de los paquetes, no, porque se lo recuerdo, eso es de medicina legal y ahí entramos nosotros, a menos que nosotros sí seamos de medicina legal, obviamente. Otra consideración importante es, con esos pacientes sucede lo que con muchos pacientes, cuando saben que están haciendo algo muy malo, algo les puede acarrear pues cárcel, ellos se ponen muy nerviosos y empiezan a decir mentiras. Entonces, volvamos al panorama. Llega un paciente que a su servicio de urgencias es soltado por policías por sospecha de transporte de drogas y la policía se acerca a usted, que es el médico, y le dice que necesita saber cuántos paquetes o cápsulas ingirió. Entonces, los rayos X ya vamos a ver que no son 100% confiables, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? O sea, no son 100% confiables porque se sobreponen, no se pueden confundir, digamos, si se hacen otras pruebas como una ultrasonografía con heces o gases. Entonces, digamos que no estamos en un tercer nivel como para pedir una resonancia o no es opcional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bien, ante esto, solo podemos servirnos de ganarnos la confianza del paciente. Parece algo tonto, pero es muy importante. O sea, ya lo ha dicho el doctor Fabio, si ellos confían en uno, se lo cuentan todo. Y eso es beneficioso para nosotros. Entonces, explíquele todo lo que hará, incluido que le va a poner X medicamento, o que si ellos no expulsan toda la cantidad que ellos han dicho, sino que me dicen, expulsaron 20, pero realmente son 35, los que se van a meter en un problema de salud son ellos. Entonces, explicarle todo al paciente al punto de que ellos confíen en uno y bueno, nosotros tengamos toda la información. Y finalmente, adicional a cuánto ingirió, no olvidemos cuando abordemos a este tipo de pacientes, siempre, 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 interrogar sobre los antecedentes y qué medicamentos toma o qué sustancia consume. Ya luego de abordar el paciente, por medio del interrogatorio se debe tener en cuenta que más del 87% de los pacientes, como se los comenté ahorita, es asintomático. Tenemos de 0.3 a 5% son body packer por oclusión intestinal y solamente máximo hasta el 3% son body packer por intoxicación. Entonces vamos a tener que tener esto en cuenta, perdón la redundancia, y tratar pues como de tener como un protocolo mental sobre lo que tenemos que hacer con cada paciente. Body packer asintomático. Entonces, obviamente, tenemos que hacer una anamnesis muy bien detallada, tenemos que hacer una exploración física minuciosa con una evaluación neurológica completa. No se debe hacer ni tacto rectal y o vaginal por el riesgo de rotura de ellos, y el objeto principal será, pues, evacuar, pues, obviamente, los paquetes o cápsulas para evitar una oclusión o una intoxicación, por lo que se hará uso de laxantes, de muchos tipos de laxantes como la lactulosa, citrato de magnesio y el polietilenglicol. No aplicar técnicas manuales como extracción, como pues endoscopias, pues manuales como extracción endoscópica o colonoscópica. El polietilenglicol es el más recomendado por su eficacia y menos riesgo de ruptura. Sobre el polietilenglicol, tengamos en cuenta que es un agente osmótico
está destinado al tratamiento de la constipación y no se absorbe. Y su acción se debe a que la retención de agua, o sea, su acción se debe a la retención de agua con las heces, aumentando el aumento de las mismas, ¿cierto? Esto incrementa el número de evacuaciones intestinales y ablanda las deposiciones que ya estarían pues, en el tubo. Ya cuando estamos hablando de un paciente con una oclusión intestinal, hay que tener en cuenta que la patogenia de este paciente se explica bien sea por una oclusión mecánica, ¿cierto? O sea, por ilio terminal, por píloro o de ángulo esplénico, porque son las localizaciones más habituales, ¿cierto? Más frecuentes en los pacientes. O también podría ser una parálisis intestinal, debido a las sustancias que les mencioné al principio, como la buscapina, atropina. Esto me puede producir una parálisis intestinal y obviamente disminuir los movimientos peristálticos. Entonces, este paciente puede cursar con algunas consecuencias importantes que pueden incluir dilatación intestinal con riesgo de perforación intestinal, pueden cursar con una peritonitis o con un shock séptico, perdón. Entonces, la intoxicación también se puede dar por absorción por la mucosa o por la ruptura de pacientes. También se puede dar por broncoaspiración. Puede haber una úlcera gástrica o puede presentar una hemorragia digestiva alta por contacto con la pared gástrica y mediastinitis secundaria a una obstrucción gástrica. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? Estos pacientes van a necesitar una dieta absoluta, líquidos endovenosos, también van a necesitar que se le interrumpan los laxantes, van a necesitar control de signos vitales o monitoreo de signos vitales continuos. Y muy importante, se recomienda la laparotomía, ya que la oclusión intestinal hace parte de las indicaciones del abordaje laparoscópico en la patología abdominal urgente. Aquí lo pueden ver. Estos pacientes tienen manifestaciones distintas, pero más severas y con un riesgo mucho mayor de muerte. También tengamos en cuenta que dichas manifestaciones dependerán no solo de la cantidad de sustancias, sino también del tipo de sustancia. Entonces, para ello debemos agruparlas según el toxidrome. Entonces, digamos que tenemos un paciente con un toxidrome de body packer por intoxicación. Entonces, vamos a tener el toxidrome adrenérgico, que estos pacientes transportaban anfetaminas, como éxtasis, derivados de anfetaminas como el 2CB y obviamente cocaína. Si ya hablamos del toxidrome de opioides, estamos hablando de pacientes que transportaban heroína o morfina, ¿cierto? Entonces tengan presentes los principales signos en caso de intoxicación por heroína. Entonces, primero tenemos la miosis, en el caso de intoxicación por opioides, entonces miosis, peristaltismo disminuido, depresión respiratoria y depresión neurológica. En el caso de la cocaína, la cual recuerden es la más traficada frecuentemente, el paciente probablemente o más va a presentar ansiedad, liriasis, diaforesis, taquicardia, hipertensión, hipertermia y convulsiones. Estos pacientes, el manejo de estos pacientes es el más importante porque son los que más riesgo de muerte tienen. Cuando los pacientes cursan con un toxidrome adrenérgico, la cirugía es lo único que evitará que realmente se absorba la sustancia, por lo que sí o sí se deberá retirar lo más pronto posible los paquetes y una vez muestren síntomas adrenérgicos, la mortalidad es igual o mayor al 75%. Entonces, ya escuchamos, quiere decir que la intoxicación va a ser mucho más grave si fuera adrenérgica que opioide, pero ¿por qué? Entonces, pues ahí entran los mecanismos de acción. Entonces, según esto, es más peligroso una intoxicación por cocaína, porque la intoxicación por cocaína me va a afectar el corazón, me puede producir una arritmia y me mata al paciente. La intoxicación por un opioide, que es grave, pero tenemos más opciones. Entonces, con el opioide tenemos un paro respiratorio y este sale con ventilación. Entonces, el paciente tiene muchas más opciones de vivir. Pero en una intoxicación por cocaína de este tipo, el médico debe estar muy bien entrenado porque hay que dar altas dosis de benzodiazepinas y también en el caso que presente una hipertensión, ¿cierto? Son muy severas, son una hipertensión maligna y la es significativa. A esos pacientes con intoxicación adrenérgica hay que hacerles RCP, tienen emergencias hipertensivas como les cuento y para esto lo que más se utilizan son los vasodilatadores
arteriovenosos como el nitroprusiato de sodio. Pero sucede una cosa muy curiosa que yo no sabía, y lo leí en un artículo muy viejo, el profesor me va a corregir, supongo, porque el artículo es de 1982, y decía lo siguiente, o sea, cuando yo tengo en cuenta el mecanismo de acción del nitroprusiato, pues me di cuenta que él actúa sobre las células de la musculatura lisa vascular, y así se transforma en óxido nítrico. Esto aumenta pues la producción de GMPC, y lo que da lugar a la relajación de la fibra muscular y me disminuye la resistencia vascular y pues me baja la tensión arterial. Pero aquí hay que hacer una nota importante, y es que cuando uno hace una reducción muy abrupta de la presión arterial, es peligroso porque me puede causar una hipotensión y una posterior isquemia en el cerebro y en el corazón. Ahora, en otras palabras, lo que yo puedo diseñar para prevenir o para tratar una enfermedad me puede causar un daño mucho mayor. Entonces, para evitar la hipotensión precipitada, son preferibles este tipo de medicamentos, tales como el nitroprusiato de sodio, pues que son, que uno puede titularlo, ¿cierto? Es un agente intravenoso titulable que se utiliza para la hipertensión maligna. Entonces, entre sus propiedades deseables está que él tiene la capacidad de disminuir la precisión de infusión para afectar la presión arterial, pero tiene un efecto secundario significativo importante, y es que o sea, el nitroprusiato de sodio, con el uso prolongado, produce un metabolito. Su metabolito se llama el tiocianato, y este puede dar como resultado un envenenamiento por cianuro, ¿cierto? Entonces eso inhibe como la cadena de transportes de electrones, por lo tanto, pues en la práctica clínica el uso de nitroprusiato de sodio a largo plazo no se recomienda, ¿cierto? Entonces esa administración prolongada resulta en una acumulación de tiocianatos en la sangre, y el tiocianato, que es el metabolito del nitroprusiato de sodio, se oxida, pero se oxida a cianuro por una enzima que se llama la tiocianatioxidasa. No me acuerdo, creo que se llama así, es que no tengo ahora el escrito. Pero entonces esto está contenido en los eritrocitos y pues le puede dar un envenenamiento por cianuro. Entonces hay que tener en cuenta esto, y es importante que lo consideren. Siempre que un paciente tenga intoxicación por adrenérgicos, a correr, a cirugía. Entonces, para